pero ¿cómo se llama? ¿Oca? ¿Pato? ¿Cisne? ¿O ganso? Hola, mi nombre es Luisa y te doy la bienvenida a la Nalu. Hoy haremos este bonito ganso con las alas bordadas. Entonces vamos a tejer. Bueno, primero vamos a comenzar tejiendo en la vuelta que yo le llamo número 0, 15 cadenetas más 1. Recuerda que la número, o sea, el más 1 es la cadeneta que tenemos que tejer de más para dar altura al proyecto, porque como ves lo vamos a tejer no como se comienza tradicionalmente, con un anillo mágico. Después de tener la cadeneta, vamos a comenzar en la vuelta número 1 tejiendo un aumento, 13 puntos bajos, 2 aumentos, 13 puntos bajos, un aumento, y nos deben quedar 34 puntos. Esto lo vamos a hacer tejiendo primero sobre un lado de la cadeneta y luego girando, y completamos tejiendo el otro lado. Entonces empezamos en la cadeneta número 2 después de la aguja. Allí en ese primer punto vamos a tejer el primer aumento, luego tejemos los 13 puntos bajos. Ya vas a ver que en la esquina o al finalizar la cadeneta es donde tejemos los 2 aumentos para que nos deje girar, luego los otros 13 puntos bajos y por último el aumento, y nos deben quedar 34 puntos bajos. Para la vuelta al número 2 vamos a tejer un aumento, 15 puntos bajos, 2 aumentos, 15 puntos bajos y un aumento, y al finalizar debemos tener 38 puntos. Entonces recordemos al tejer el primer punto siempre marcarlo, para que así no vamos a perder el inicio de la labor. Entonces ya también notarás que se hace un poquito más fácil tejer, porque ya vamos a tener como más superficie de donde tomar. Entonces iniciamos allí tejiendo el primer aumento, y es prácticamente hacer lo que hicimos en la vuelta anterior, tejer los aumentos. Ves que los aumentos solo los estamos haciendo como en las esquinas.
Ahora para la vuelta número 3 tejemos un aumento, 17 puntos bajos, 2 aumentos, 17 puntos bajos, un aumento, para al finalizar tener 42 puntos bajos. Marcamos y seguimos tejiendo alrededor de nuestra cadeneta. Entonces, como ya vemos cómo es más o menos la dinámica del tejido, te voy a ir diciendo las vueltas número 4 y 5. En la vuelta número 4, igual ahora te van a aparecer en la pantalla las vueltas allí escritas. La vuelta número 4 vamos a tejer un aumento, 19 puntos bajos, 2 aumentos, 19 puntos bajos y un aumento al final, para 46 puntos bajos en total. Luego en la vuelta número 5 tejemos un aumento, 21 puntos bajos, 2 aumentos, 21 puntos bajos y un aumento, y al final debemos tener 50 puntos bajos. Aquí ya vemos que va tomando un poquito más de forma nuestro tejido. Ahora en la vuelta número 6 vamos a tejer un aumento, 23 puntos bajos, 2 aumentos, 23 puntos bajos y un aumento para 54. En la vuelta número 7 tejemos un aumento, 25 puntos bajos, 2 aumentos, 25 puntos bajos y un aumento, para un total de 58 puntos bajos. Entonces, como vas a ver, por ejemplo, en la vuelta número 8 se tejen un aumento, 56 puntos bajos y un aumento, para un total de 60. Entonces, como vas a ver en las siguientes vueltas que ya te las voy a ir dejando allí en la pantalla, en algunas se teje aumento al principio, en la mitad y al final. Y en esta y otras como en esta que se teje solo al principio y al final. Y así para que vayas tejiendo hasta que vamos a comenzar la parte donde ya se hacen las disminuciones. Entonces te voy a dejar apuntados en la pantalla las siguientes vueltas y nos vemos de nuevo cuando empiecen las disminuciones. Acá ya comenzamos la vuelta número 12 y hasta aquí es donde hacemos aumentos. Ahora en la vuelta número 13 vamos a iniciar las disminuciones para dar esa forma característica al ganso. Entonces en la vuelta número 13 vamos a tejer una disminución, 66 puntos bajos y una disminución al final, y nos deben quedar 68 puntos bajos. Acá estamos ya finalizando la vuelta número 13. Vamos a iniciar la vuelta número 14 con dos disminuciones, 60 puntos bajos, 2 disminuciones, y nos deben quedar 64 puntos bajos. Entonces lo que ya vas a notar en esta parte del tejido es cómo este se va a ir o va a ir tomando forma
de un solo lado, porque vamos a concentrar las disminuciones sobre un solo lado. En la vuelta número 15 también vamos a hacer disminuciones al principio, solo al principio y al final. Y ya vas a ver que en la siguiente vuelta, que es la número 16, vamos a hacer 2 disminuciones al principio, 2 disminuciones en la mitad y 2 disminuciones al final. Entonces así más o menos van a ser las vueltas. Yo te las voy a ir dejando en la pantalla para que tú vayas avanzando en el tejido, y si tengo alguna observación o algo que yo crea que te puede servir, entonces te lo digo, para no tener, porque ya con lo que hemos visto ya sabemos más o menos esta parte del cuerpo cómo se va a tejer. A mí a veces me cuesta un poquito las disminuciones, o sea, yo suelo tejer muy apretado, y las disminuciones me gusta hacerlas todavía más apretadas, porque siento que cuando aflojo la tensión, cuando disminuyo la tensión, entonces me quedan espacios, o sea, se ven huecos y no me gusta. Entonces por eso es que me cuesta a veces tanto tejer, meter la aguja, porque yo, aparte de que tejo apretado, pues las disminuciones me gusta hacerlas mucho más apretadas todavía. Bueno, terminamos la vuelta número 20, o ya ves cómo tiene más sentido lo que te estaba diciendo de concentrar las disminuciones solo en esta parte del tejido. Ahora ya es el momento de que bordemos las alas. Yo en el primer ganso que tejí se las bordé después de terminado, porque pues yo no sabía si le iba a poner alas o no le iba a poner alas, pero como decidí que las iba a bordar ya después de haberlo terminado, entonces pues me costó un poquito. Pero como me tocó repetir el video y la bordé sin haber rellenado, entonces lo que estoy haciendo en este momento es marcar o como hacer una silueta de mi ala. El lapicero que ves que estoy utilizando es un lapicero que se borra con el calor. Es muy importante haberle hecho o delineado esa línea en la mitad como si fuera una hoja. Ya vas a ver por qué te lo digo. Entonces nos salimos en la punta de la hoja y bordamos una línea de más o menos 2 centímetros. Y lo que vamos a hacer es como ir formando una especie de V. Entonces nos salimos ahí en la parte de arriba, a cualquier lado, puede ser al derecho o al izquierdo, pero es importante que la dinámica del bordado siempre sea la misma. Sacamos sin tensionar mucho, bajamos y volvemos a nuestra línea del centro. Puede ser, inmediatamente después, casi siempre nos lo marca como el tejido, el punto. Por allí metemos la aguja y salimos al otro lado, en este caso el derecho.
y volvemos al centro y salimos al otro lado, en mi caso al izquierdo, y esa es la dinámica que vamos a ir repitiendo. Venimos al centro, salimos al lado contrario, volvemos al centro, lado, centro, lado, centro, teniendo mucho cuidado que cuando metamos la aguja no vamos a coger un hilo de la parte de atrás del tejido, y así se nos va a ir formando nuestra ala. En caso de que tú no tengas disponible este lapicero, que yo lo conseguí en Panamericana, entonces tú puedes utilizar un lápiz muy suavecito y a lo mejor en vez de marcar por donde realmente vas a bordar, o a la hora de bordar te sales un poquito de la marca para que así la tapes con el mismo bordado, pero fácilmente lo puedes conseguir en Panamericana. Bueno, aquí ya ves que he avanzado bastante en el bordado, ya vamos llegando como al final, que vas viendo que la línea del centro se nos termina en algún momento y nos quedan todavía espacios por rellenar a los lados. No tenemos tampoco que tener el bordado súper pulido, no, mira que se ve así y le da mucha textura y mucho movimiento, entonces a mí me parece que se ve muy bonito, aunque ahora ves que le voy a arreglar unas cositas, pero pues yo es porque soy exagerada, pero le da una textura súper bonita si lo dejamos así despelucadito. Lo que hacemos es que como se nos acaba la línea del centro, vamos a ir como sobreponiendo la puntada. Incluso si nos toca subir a la puntada que nos queda inmediatamente por encima, entonces hacemos las últimas puntaditas allí y no hay problema. Y aquí ya nos quedó lista el ala. Ya solo quedaría bordar el ala del otro lado y mira lo que te digo, o sea, se ve, yo ahí le estoy mirando porque es que yo soy como obsesionada por la simetría y pero es algo que tengo que corregir porque pues no, mira que así se ve bien y no hay necesidad, pero yo aún así les tiro un poquito las hebras y todo, incluso ni siquiera a la hora de bordar tiene que ser sobre la línea, porque pues en como no estamos bordando sobre tela, entonces es prácticamente imposible irse sobre la línea, y más con un hilo que es más grueso con el que estoy tejiendo, y con una aguja que no tiene punta porque es una aguja de punta roma. Entonces ahora simplemente lo que hacemos es rematar. Yo la hebra inicial la había dejado por fuera, la voy a pasar hacia adentro y hago un nudito que no esté muy apretada, simplemente es para asegurar las dos hebritas y ya, y lo dejo ya por dentro, ni siquiera corto como el exceso, sino que anudo y meto eso como relleno.
acá te dejo las vueltas 21, 22, 23 y 24, que ya son las últimas como de esta parte del cuerpo, para luego iniciar ya a tejer el cuello. Ya aquí es hora de comenzar a rellenar. Depende, yo siempre digo, depende del gusto personal que tanto relleno le metas. Yo pues a veces le pongo mucho, a veces le pongo poquito, pero en este es muy importante hacerlo en este momento y insistir en la puntica, como ahí en la colita del ganso, porque luego se nos hace más difícil porque no tenemos un espacio como suficiente. Entonces le vamos poniendo el relleno, el que nos guste, y aquí ya empezamos con la vuelta número 25, que esta es la última vuelta que hacemos disminuciones, porque ya luego vamos a empezar, creo que esta es la última vuelta de disminuciones, porque ya empezamos a tejer recto. Listo, ahora sí vamos a comenzar a tejer el cuello. Verificamos que tengamos los puntos que son 16 y vamos a tejer desde la vuelta número 26 a la vuelta número 44. Vamos a tejer 16 puntos bajos. Este tejido va a ser más fácil porque solo es tejer hacia arriba, y aquí ya tenemos listo lo que es el cuello. Bueno, en este punto ya comenzamos la cabeza. Vas a ver algo, no sé si puede que lo notes, puede que no, pero a veces no, o sea, la forma que vas a ver tal vez final de la cabeza no es la misma de como el patrón o las vueltas que te voy a dar, porque como yo lo tejí en la primera vez, y como me tocó repetirlo, entonces le hice como unas adaptaciones, le mejoré algunas cosas que no me gustaban, porque me parecía que la cabeza me había quedado como muy flaquita. Bueno, no me gustaba en todo caso, entonces le arreglé algunas cosas. Acá ves que le voy a poner este palito de madera para que me sostenga el cuello, para que la cabeza, obviamente, y con un cuello tan largo, no se vaya para los lados. Es un palito de los que se usa para comidas rápidas, que lo venden en Dollar City, bueno, en los supermercados se consigue muy fácil. Yo le quito la punta por obvias razones. Esta vez se me olvidó, pero yo le pongo una cinta al final. A pesar de que le quito la punta, le pongo como una cinta de papel al final. Lo pongo, mido y marco más o menos por donde lo quiero cortar, porque no me interesa que vaya hasta el final de la cabeza, sino que me quede como por la mitad. Marco, corto y ya pues lo ubico. Y si quiero puedo meter un poquito más de relleno por los laditos del palito, pero no mucho. O sea, incluso yo creo que yo no le puse ni siquiera relleno en esa parte, pero tú le puedes poner un poquito de relleno. En la vuelta número 57 ya tejemos como como si hubiésemos iniciado con un anillo mágico. Vas a ver en la vuelta número 46 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. En la 47 3 puntos bajos, en la 48 4 puntos bajos, y ya luego de la 49 a la 56 vamos a tejer las vueltas sin aumentos para darle un poquito de altura a la cabeza.
obviamente vamos terminando de rellenar y en la vuelta número 57 ya comienzan las disminuciones y en la vuelta 61 ya tenemos que tejer 6 disminuciones para así ya cerrar la cabeza y dejar por terminado ya lo que es como la base de nuestro proyecto. Mira, aquí ves en la vuelta 60 un punto bajo y una disminución y en la 61 6 disminuciones. Ya terminamos. Ya el último punto sacamos toda la hebra, quitamos el marcador que yo ya aquí terminé, inicié con un marcador y terminé con otro. A mí me gusta mucho marcar con una hebrita de lana. Enhebramos nuestra aguja y lo que hacemos es tomar el bucle de afuera de los 6 puntos que nos quedaron en esta parte, la partecita de afuera, tomando todos los puntos, porque si dejamos así sea uno sin tomar, pues nos va a cerrar de la manera incorrecta como este espacio que nos quedó acá. Aquí ya estamos terminando de tomar el último punto y lo que hacemos es tirar fuerte de la hebra para que se nos cierre el orificio pues que nos queda allí. Si de pronto es que te queda como un bultico ahí, se mejora simplemente con meter el hilo o metes la aguja por el centro, por todo el huequito que queda, como por decirte el anillo mágico, pues lo metes por ahí y tiras un poquitico y ya con eso queda, mira, queda planito. Y lo que hago es esconder la hebra por dentro del tejido y corto con un poquito, tiro un poquito de la hebra para que me haga tensión y así cuando yo corte la hebra se devuelva y ya quede escondida por dentro del tejido. Bueno, ahora vamos a comenzar la parte final de nuestro proyecto, que es el pico. Vamos a tejer un anillo mágico con 6 puntos bajos. Bueno, ya en la pantalla te voy a dejar el resto de las vueltas, pero apenas tiene 8 vueltas, entonces esta parte pues es fácil. Lo único que varía es la última vuelta, que le damos como una forma particular allí en esta parte para que le dé como una forma característica.
Y la vuelta número 9, que ya es para finalizar. Entonces en esta vamos a tejer 6 puntos bajos, un medio punto alto, 3 puntos altos, un medio punto alto, 7 puntos bajos y un punto deslizado. Esto para darle como un poquito de altura al pico. Ya vas a ver lo que te digo cuando lo vamos a poner ya y lo vamos a pegar en la cabecita o en la carita de nuestro ganso. Obviamente al finalizar dejamos una hebra larga para poder coser. Ubicamos con alfileres donde queramos poner el pico. Mira lo que te digo yo, como de la forma que le queríamos dar en la parte de arriba. Y acá pues simplemente es ir dando puntadas alrededor para que nos quede fijo. Yo no le puse nada de relleno. Ya si tú quieres ponerle un poquito, o bueno, tú miras, pero yo no le puse nada de relleno, lo dejé así como planito. Ahí voy dando las puntadas y luego vamos a seguir poniéndole los ojitos y ya casi que terminamos. Listo, aquí ya terminamos de pegar el pico. Ahora vamos a pasar a poner los ojitos. Yo le puse unos ojos, 2 perlitas negras, pero perfectamente puedes ponerle ojos tradicionales, solo que si le ponemos ojos de los tradicionales, de los de siempre, pues vamos a tener que ponérselos antes de terminar de tejer. Yo los ubico, marco con alfileres y estas perlitas traen como unos bulticos, como unos defecticos de fábrica. Entonces yo lo que hago es quitárselos con esa lima de uñas y ya con una aguja de las normalitas con punta la enhebro en hilo negro de bordar o hilo perla y los pego así como estás viendo allí. Primero me salgo por el primer marcador o el primer sitio que marqué con el alfiler, dejo la hebrita, yo no hago nudo, dejo la hebrita ahí por fuera, pongo el ojo, ahí lo pongo, lo ubico y de nuevo ingreso por el mismo sitio donde salí. Y de una vez me paso para el otro ojo con en esa misma puntada, pues, o en ese mismo momento, para dejar los dos ojos listos. No es que pegue uno y luego el otro, no, sino que los pego los dos con la misma hebra. Y otra cosa es que si tú quieres hacerle cejas con esta misma hebra, lo podemos hacer. Yo se las bordé ya después de que finalicé el video.
pero para aprovechar como esa hebra de hilo que nos queda y no tener que volver a enhebrar. Ahí ya le estamos poniendo el segundo. Vuelvo y me meto por ese mismo puntico y salgo, me voy y como la aguja es pequeña, entonces de a poquitos me voy a salir por donde ingresé la primera vez, por donde tengo esa hebra colgando ahí arriba. Mira, así. Entonces allá salgo, me voy y busco hasta poder ubicarme en ese mismo punto y ya allí remato y dejo casi que finalizado nuestro proyecto. Anudo, este hilo es finito, entonces podemos hacer bastante tensión. Hago un nudo y lo que hago después, ahí es donde me pongo a pensar si le voy a hacer cejas o no. Entonces corto solo una hebra y como no estoy segura, se las hago como después, pero dejo una hebra y con esa misma le hago las cejas. Pero si ya prácticamente queda finalizado nuestro proyecto. Muy seguramente en Instagram luego te voy a compartir cómo le hago la parte del cuello. Y nada, yo espero que te haya gustado mucho este video y muchas gracias por acompañarme.